Días, mi nombre es Edgar Huiza, estudiante de la Universidad UNEYES. Estudio Ingeniería Informática y en esta oportunidad voy a hacer una exposición sobre la base de datos orientada a objetos y ejemplos de cómo se usa en el mundo actual y todos los beneficios en las empresas. Bueno, sobre un poco del tema, por supuesto que las bases de datos orientadas a objetos son un sistema de almacenamiento y gestión de datos que integran información y funciones en un solo lugar utilizando conceptos de la programación orientada a objetos. ¿Qué es una base de datos? Programa capaz de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen. Una base de datos se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica. Un ejemplo, el registro de estudiantes de un colegio o universidad y el registro de pacientes de un consultorio médico o un hospital. ¿Cuáles son tres enfoques de construcción de base de datos orientadas a objetos? Aparte de los requerimientos para la construcción general de una base de datos, la base de datos orientada a objetos tiene tres enfoques al momento de su construcción. Encapsulación, propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos a conflictos. Herencia, propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamientos dentro de una jerarquía de clases. Polimorfismo, propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada continuando con el tema, la seguridad y la administración son dos aspectos interconectados que se centran en la gestión de riesgos de recursos. La seguridad se enfoca en la protección de personas, de instalación y activos, mientras que el control de los procesos para asegurar el cumplimiento de objetivos. En otro orden de ideas, voy a hablar sobre MongoDB. MongoDB es una base de datos no SQL de código abierto que utiliza un modelo de datos orientado a documentos en lugar de tablas y filas como en la base de datos relacionales tradicionales. Almacena datos en documentos JSON organizados en colecciones. La elaboración no SQL, MongoDB es una base de datos no SQL, lo que significa que no sigue el esquema de las bases de datos relacionales SQL que utilizan tablas y filas. Bueno, continuando con MongoDB, les voy a dar el ejemplo de la instalación del software. Bueno, en sí hay que entrar al link de la página oficial de MongoDB para instalarlo en su computador. En este caso ya lo hemos instalado y se procede luego de la descarga, a instalar el programa en la computadora. Se aceptan los términos y condiciones y se da a completar el proceso para la instalación. Como también están observando, y también haciendo referencia que este software se puede instalar en Macs, en Linux y para diferentes arquitecturas, que si por 86, 32 o 64 bits. Y este es el proceso de instalación que lo deben hacer tal al pie de la letra como lo estoy explicando. Instalar MongoDB, los servicios, next, siguiente, instalar.
Se está completando, esperamos que complete, dejamos que salga el proceso y se da a aceptar a las condiciones y ya está la interfaz como tal. Se le da a finalizar, después quite todo, se quiere abrir el programa y le va a salir, le va a arrojar lo siguiente en la ventana. Object Query Language es un lenguaje de consulta estándar para bases de datos orientados a objetos. Se basa en el lenguaje SQL y fue desarrollado por el Object Data Manager Groups. Fue diseñado para permitir a los desarrolladores interactuar con datos orientados a objetos de una manera similar como lo es con base de datos relacionales utilizadas SQL. Object Query Language, traducido al español, significa consulta, lenguaje de consulta. En detalle, el propósito permite realizar consultas de base de datos orientadas a objetos, recuperando información de los sujetos almacenados. Como pueden observar aquí, tenemos una tabla, un ejemplo de las consultas: nombre, name y description, público, clases, example, public, las categorías, los libros. Un ejemplo clave de unas consultas notables de estudiantes sobre la universidad, y eso es algo básico, pues, un ejemplo básico de dicho lenguaje. Bueno, ya antes he mencionado todos los puntos del trabajo, la posición, el desenlace sobre lo que viene siendo la conclusión. Es que la base de datos orientados a objetos son relevantes en el desarrollo moderno porque permiten modelar datos complejos de forma más natural y eficiente, especialmente en aplicaciones que utilizan lenguajes de programación orientadas a objetos. Facilitan la gestión de datos complejos, la reutilización de código y la adaptación a las necesidades cambiantes de las aplicaciones. La ventaja de la base de datos orientada a objetos, modelo de datos más intuitivo, representa la información de forma más natural, similar a cómo se conciben los objetos en el mundo real. Actualmente vivimos una era digital y ya hay, por decirlo así, un peligro de extinción en la parte de programación, porque la inteligencia artificial quiere reemplazar muchas cosas, que hasta inclusive los diseñadores gráficos. La inteligencia artificial ha evolucionado tanto que ya actualmente ya utilizan muchos bots que ya prácticamente en el mundo actual hacen muchas cosas, que en vez de pedir un trabajo a un diseñador o un programador web como tal en la carrera de programación, se van por lo fácil que es la inteligencia artificial, y a veces gratuita o paga. Y hay que motivarse a investigar, prepararse mentalmente en esta carrera de programación, y base de datos orientada a objetos es algo muy amplio y hay que estudiar diariamente porque es muy complejo y es difícil. Ante todo, muchas gracias, me despido de ustedes y nos vemos en otra próxima ocasión.